Le mandé al correo hoy día también el enlace para la grabación de la clase anterior, que me parece que no se la había mandado antes. Eso se lo mandé al correo del curso hoy día. Entonces, en la clase anterior habíamos quedado en esta parte, estábamos hablando de las bases estabilizadas para los pavimentos asfálticos, que es lo que está aquí a la izquierda, en estos dos cuadros que están a la izquierda. Eh, Normalmente se especifica que la base estabilizada está constituida por un material que es del tipo grava arenosa, como clasificación general, ¿cierto? Que proviene de áridos pétreos que tienen que estar muy bien graduados, producto de un proceso de chancado mecanizado, es decir, es un material fabricado en planta, que en la planta tiene que estar bien homogéneo, lo revuelven para que esté homogéneo, lo revisan que esté libre de grumos o terrones de arcilla o de materiales vegetales o de cualquier otro material que sea perjudicial para la estabilidad de la base. Acuérdense que cuando habla aquí de materiales muy bien graduados, significa que la granulometría de esa base estabilizada, que está puesta aquí unas bandas que se tienen que cumplir con la base estabilizada. Cuando habla que es un material que tiene que ser muy bien graduado, significa que tiene un porcentaje de distintos tamaños. Y ese porcentaje produce una curva granulométrica que es bien uniforme, y por eso se habla de bien graduado. El bien graduado es una combinación entre la curva granulométrica y los índices de curvatura que ustedes vieron en mecánica de suelo. Entonces, para efectos de este ramo vamos a hablar de esos términos, de que está bien graduado. Ahí ustedes ya entienden que es un material que tiene partículas del tamaño de la grava hacia abajo, hasta un material fino, pero que es arenoso, sin presencia de arcilla. eh, y otras condiciones más específicas, cuando son para pavimentos asfálticos, que están dadas normalmente en las especificaciones técnicas de los proyectos. O sea, ahí a ustedes les van a aparecer estas condiciones. Tienen que cumplir estas condiciones. Y eso lo certifica la planta que provee el horario. A ellos le pueden pedir los ensayos de laboratorio como respaldo de que ellos cumplen con esta granulometría. Además de eso, además de la curva granulométrica, hay unas condiciones aquí chiquititas que dicen que la fracción que pasa a la malla 200 esta que está aquí abajo la curva granulométrica, que tiene una abertura de 0,08 milímetros, no tiene que ser mayor a los 2/3 de la fracción que pasa por la malla 40, que es la malla anterior. Y la que pasa la malla 4 es la de 5 milímetros. Acuérdense que hay dos tipos de nombres para los tamices. Estos con números es una sigla que equivale a la abertura en milímetros. Y ahí está la tolerancia. El material que se usa o que especifican para las bases estabilizadas de los pavimentos de hormigón, que es la que está aquí al lado, es exactamente el mismo material, pero tiene una curva granulométrica distinta. Es decir, la distribución de los tamaños de los áridos necesita cumplir estas bandas, cualquiera de estas dos bandas. O puede estar con valores entre las dos bandas. Entonces, se supone que el material que fabrican las plantas de árido cumple con esta curva granulométrica o con esa otra. Con cualquiera de las dos que cumpla, el material es apto. Es más exigente el asfalto. Eso significa que en la planta le tienen que dar un proceso más largo de selección para cumplir con estas curvas granulométricas. Aquí hay 4 alternativas distintas de curvas granulométricas para el asfalto, para la base que se usa debajo de la carpeta de asfalto.
estos son los datos, ¿cómo se llama? Exactos de las mediciones de los ensayos, pero como concepto general, la diferencia que tienen, se la agregué aquí en la parte del hormigón. Si ustedes se fijan, la parte de arriba exactamente igual. Y en los pavimentos de hormigón se le agrega esta notita, que es la diferencia que tiene este material al final en el comportamiento de la base. O sea, en el fondo, estos valores son los que uno usa para controlar o para pedirle el material a la fábrica de Ario, ¿cierto? Pero para nosotros, como concepto de funcionamiento, es más sencillo entender este párrafo. Este párrafo dice que se prefiere para las bases estabilizadas que se van a usar en los pavimentos de hormigón, una base que tenga un comportamiento más flexible. ¿Ya? O sea, la base es resistente, pero eh, soporta algunas deformaciones. Y eso es lo que se busca cuando nosotros sobre el pavimento, sobre la base, perdón, tenemos un pavimento rígido, ¿no es cierto? El pavimento de las calzadas de hormigón es rígido. Y como después se le hacen juntas de construcción y de dilatación, son como paños de pavimento. Entonces esos paños pueden moverse relativamente un paño respecto al otro. Tienen pequeñas deformaciones, que aquí se llama alabeos, dice entre paréntesis, que ayuda a que la base sea flexible porque la flexibilidad de la base hace que se acomode a las deformaciones de la carpeta rígida y la carpeta siempre está apoyada en toda su superficie. Esa diferencia entre que sea flexible o que sea más rígida va a depender de la curva granulométrica, básicamente. A pesar de que se ven bien parecidas las distribuciones de las dos, cuando yo compro el material para asfalto y le pido a la planta que cumpla estas condiciones que están a la izquierda, ese material cuando yo lo compacte va a quedar más rígido que el que se usa en los pavimentos de hormigón. En el asfalto, en cambio, necesita que la base sea rígida, que no se deforme. Acuérdense que el asfalto, como es flexible, la idea es que la base no se me deforme, que sea rígida, que soporte las cargas sin deformarse. Porque si no, el pavimento se me va a reflejar todas esas deformaciones en la superficie. Esa es la diferencia, al final, resumida, entre los dos tipos de bases. Los dos son bases estabilizadas, tienen distintas curvas granulométricas, y en resumen hace que el material de base de los pavimentos de hormigón se comporta de una manera más flexible que el de asfalto, porque el asfalto no acepta el pavimento que hayan deformaciones, que el pavimento también se deforma. En cambio, en el hormigón no. Ese es como concepto, para que no se compliquen con tantos numeritos y tantas condiciones de laboratorio. Aquí hay otras propiedades que cambian entre un material y otro. Siempre al lado izquierdo están las bases que se van a usar para asfalto y al lado derecho las bases estabilizadas que se usan en los hormigones. El índice de plasticidad y el límite líquido son iguales. La fracción gruesa tiene que tener un desgaste menor a un 35 en los dos casos, pero aquí hay una diferencia en los CBR. El CBR que se especifica cuando hay un pavimento de asfalto es mayor, un 80% como mínimo, al que se especifica en un pavimento de hormigón, que podemos tener base con un CBR mayor a 60%. ¿Ya? Acuérdense que el CBR es un índice que mide la calidad del material para soportar cargas y deformaciones. Como este tiene un CBR más alto, es capaz de resistir mejor y se deforma menos que este. Este funciona bien, súper bien para los asfaltos y estas condiciones funcionan también súper bien para los hormigones. Además, a los de asfalto se les pide un equivalente de arena. Todo esto son
requisitos que coloca la especificación técnica y que nosotros se los transmitimos tal cual a la planta de Ario. O sea, nosotros le pasamos la especificación técnica y le pedimos que ellos certifiquen que lo que nos entregan va a cumplir esto. Entonces no es necesario que nosotros hagamos estos ensayos, la planta lo hace. Las sales solubles tienen que ser menores a 4%, en los hormigones no existe esa condición. Y el grado de compactación es similar, mayor a un 95% del Proctor en ambos casos. Ahí llegaron al final ustedes 4 nomás, yo pensé que se iban a conectar más. Un Aquí punto base para la prueba, profe. ya, para los que no están, el- tienen que ir tratando de recordarse qué significan todas estas formas de escritura que aparecen en estos textos, por ejemplo, que así van a venir escritas las especificaciones técnicas de los proyectos de pavimentación también. Entonces ustedes tienen que entender todas estas siglas, que ya las hemos visto y también las vieron en mecánica de suelo y ahora en obras viales también las hemos visto varias veces. Aquí habla de compactación mayor a un 95%. Esto que dice DMCS es la densidad máxima compactada seca. ¿A qué equivale eso? Al Proctor, al ensayo de Proctor. Y lo que dice después, 80% DR, DR es densidad relativa. Se mide de manera distinta, con ensayos distintos. Por eso las especificaciones siempre colocan uno de estos dos. Si me colocan S, me están pidiendo Proctor. Si me colocan DR, me están pidiendo densidad relativa. Los CBR están en esa norma, en la 1852, que ahí establece lo que mide y cómo se hace el ensayo de laboratorio. Es un tema más de laboratorio, así que yo no lo quise ahondar más. Entonces, ahora vamos a ver. Me parece que esto lo vimos en la clase anterior, pero lo vamos a ver de nuevo de todas maneras. No me acuerdo, ustedes ahí no sé si se acuerdan. Bueno, aquí habla de la colocación de la base. Es igual para ambos tipos de pavimento. La diferencia es que el material puede ser distinto, pero se colocan de la misma manera. La forma de colocarlo es vaciar el material, como está aquí en la fotografía. No se extrañen que aquí en esta foto hay un cuadrito que dice video. Yo esto lo descargué, estas imágenes las descargué de una página de internet, pero no estaban accesibles esos enlaces. Así que quedaron puestos ahí en la foto nomás. Para que no busquen ese video que dice ahí en el cuadrito chico video, no los tengo. Entonces, la forma de colocación: se descarga el material y se distribuye inmediatamente a medida que va descargando el camión tolva, se va colocando ya en estos montones ordenados, que permite que después, le estoy resumiendo el texto que está escrito al lado, viendo la foto. Permite eso después que la motoniveladora lo esparza y lo perfile. La hoja de la motoniveladora permite darle una inclinación que se ajusta al bombeo de la calle. Entonces la motoniveladora hace varios trabajos simultáneos, distribuye y perfila la superficie. Aquí hay una nota que dice que las bases estabilizadas se construyen por capas no mayores que 30 centímetros, ni inferiores a 15 centímetros. Porque en algunos casos bien especiales, en los pavimentos que reciben gran tonelaje, se especifican bases estabilizadas de más de 30 centímetros, de 50 centímetros, de 60 centímetros, que sería ya por una carretera para vehículos muy pesados, digamos. Entonces, si tenemos esa situación, la base la tenemos que colocar en dos capas, de manera que no sean mayores que 30 centímetros cada capa. El extendido del material, que es lo que está haciendo la motoniveladora aquí, debe tener una distribución uniforme, logrando la terminación
superficial de geometría y niveles a través de la perfiladura con la motoniveladora. O sea, el operador puede ajustar la inclinación de la hoja y con el mismo peso de la motoniveladora va dejando perfilado el corte, va distribuyendo el material y después lo enrasa con la misma hoja de la motoniveladora. Entonces, en esta etapa es necesario controlar los espesores, que yo esté cumpliendo los espesores que están especificados, y las cotas mediante el uso de equipos topográficos. O sea, aquí yo tengo una referencia en las soleras laterales o en el moldaje de pavimento, si es que esto no tuviera solera. Y eso me permite rectificar con el nivel de topografía las pendientes y todas las características geométricas que tiene que tener la base. Entonces, después que esto ya está distribuido uniformemente, aquí hay un paso intermedio que no lo coloqué aquí, que después que la motoniveladora distribuye el material, se hace una pequeña inspección visual, y hay algunos casos que cuando esta descarga es desordenada, o cuando el material no viene bien revuelto de la planta, por ejemplo, cuando pasa la motoniveladora se detectan algunos bolsones que son de árido grueso, por ejemplo. Es como un nido de piedra, pero en la base. Entonces, en esos casos se hace un rectificado, se saca a mano esa zona de material y se reemplaza por un material que esté mejor revuelto, más homogéneo. Ese paso intermedio no lo coloqué aquí en la lista de ejecución, después que pasa la motoniveladora. Entonces, después que se revisa la superficie de la base estabilizada y se ve que está uniforme, se procede a humectar la superficie con un camión aljibe, de manera que la distribución de agua sea uniforme, tampoco que se me apose el agua, ni puedo dejarle caer un chorro porque empieza a arrastrar los finos de la base. Se humecta y se pasan los equipos de compactación. En las bases estabilizadas como un material no cohesivo, funciona mejor un rodillo vibratorio para compactarlo. También las especificaciones técnicas en algunos casos indican el tonelaje del rodillo. La cantidad de pasadas no, porque esa tenemos que controlarla nosotros tomando densidades. Tomando densidades nosotros vemos en qué número de pasadas logré alcanzar la compactación que está solicitada. Entonces, una vez que, en el paso anterior, una vez que está húmeda la base, se procede a compactar con el rodillo liso, vibratorio, o autopropulsado en este caso. Si es un pasaje o un pavimento más chico, no, podría ser con un rodillo que se empujan, ¿cierto? Que también es vibratorio, pero que tiene el operador va fuera del equipo, va detrás, dependiendo del tonelaje mínimo que pidan las especificaciones. Entonces se deben hacer pasadas sucesivas, homogéneas y regulares, evitando maniobras bruscas, o sea, el rodillo se mueve de atrás hacia adelante, después se sale de la zona de compactación y vuelve a entrar si es que tiene que volver en la otra dirección o cambiarse a la pista de al lado. Y se realizan pasadas hasta lograr el grado de compactación especificado, midiendo la densidad en terreno con un densímetro, que es lo más rápido, o pidiendo al laboratorio que tome otra muestra que se llama densidad con cono de arena. En la obra de pavimentación actualmente se usa casi exclusivamente el densímetro, que da los valores de inmediato. Y eso permite ajustar más rápido si es que me faltó una pasada más, por ejemplo. Entonces, con esa etapa ya estaríamos listos con las bases estabilizadas. Antes habíamos visto la colocación de solera, aquí ya estamos con las bases estabilizadas puestas, y lo que nos faltaría ahora es hacer la carpeta de rodado que va sobre la base, que en las calzadas normalmente es de hormigón o es de, ¿cómo se llama? Una mezcla asfáltica en la vialidad urbana.
Hay otros tipos de pavimentos especiales que no los vamos a alcanzar a ver, que son, por ejemplo, calzadas de hormigón especiales que se hacen con hormigón armado. Hay varios tipos de pavimentos de asfaltos distintos, además de las mezclas asfálticas, que es lo más usual. Entonces esas cositas van a ir agregándose, también se pueden encontrar con ellas en las obras y ahí van a tener que buscar la información. La secuencia es súper parecida, cambian algunos detalles, ¿no? Entonces ahora nos vamos a cambiar a la clase que yo traía para hoy, que es esta, que ya tiene que ver directamente con la ejecución de las carpetas de rodado. Aquí les repetí de nuevo esta imagen, está en una clase anterior, solamente para que tengan en cuenta que podemos tener pavimentos de asfalto, como los que están aquí arriba, o pavimentos de hormigón, que son rígidos. Entonces vamos a empezar con los pavimentos de, de asfalto para calzada, que como les decía, normalmente son mezclas asfálticas. La ejecución de estos pavimentos empieza con un proceso que se llama imprimación. En las fotos se observa que acá ya están puestas las bases estabilizadas, compactadas y perfiladas, ¿no es cierto? Como el pavimento que se va a colocar después es una mezcla asfáltica, lo que hace esta imprimación es asegurar la adherencia entre la base estabilizada y el asfalto que se va a colocar encima. Entonces, veamos lo que dice aquí el texto para no desordenarme en la explicación. Una vez que está terminada y recepcionada, ese término es importante porque significa que se revisaron las densidades, que pasó el inspector, midió la topografía, que está todo listo, todo corregido, lo que haya que corregir. Se procede a imprimar la superficie. Ese proceso de imprimación consiste en la aplicación de un material asfáltico líquido que se pide a la planta. Vienen estos camiones de aljibe eh, especialmente hechos para transportar esta carga. Y la función que tiene es mejorar la adherencia entre la capa granular es la base, y la mezcla asfáltica, que es el material que va a constituir la carpeta. Se lleva a cabo mediante la pulverización de asfalto, con las características definidas en el proyecto. Eso quiere decir que la pulverización de este asfalto es una exigencia que se haga de manera controlada. Incluso especifican una cierta cantidad de asfalto por metro cuadrado para la imprimación. Especifica también el manual de carretera la abertura entre cada una de estas perforaciones, la altura a la que está el brazo que esparce el asfalto, de manera que quede una superficie cubierta de manera homogénea de imprimación. La imprimación es normalmente una emulsión asfáltica en caliente. ¿Ya? Hay algunas emulsiones que son en base a agua, que no necesitan estar calientes. Lo normal es que sean calientes, que vengan de la planta con temperatura y que se colocan calientes para disminuir la viscosidad, entre otras cosas. Y las dosis normales son cercanas a 1 litro por metro cuadrado. Ahora, ¿cómo se mide esa cosa? Hay una bandeja metálica, que es de poca altura, de tener 1 centímetro, 2 centímetros de altura. Es un cuadrado más o menos de 50 centímetros por 1 metro, que se coloca y el camión pasa por encima. Y ahí se mide la cantidad de asfalto de la bandeja y se verifica que se cumpla con la especificación de la cantidad de litros por metro cuadrado. Y aquí al lado, aquí abajito, hay otra imagen de una pulverización
ya no con el camión aljibe, sino con una bombita que está en el mismo camión, que se hace solamente en las zonas de difícil acceso, por ejemplo, en alguna esquina que no sea capaz de entrar el camión, porque hay soleras, por ejemplo, y me queda una esquina sin imprimación, en ese lugar se coloca con un chorro a presión, que es una bomba que trae el mismo camión, con con una pistola que lanza el chorro a presión. Y también se hace esto en la cara de la solera, de manera que que el asfalto también quede bien adherido al hormigón de la solera. Eso ya se hace a mano. Todo el resto de la superficie se hace con el camión. Ahora, eh, ¿cómo funciona el proceso? No sé, así como para entrar en un mayor detalle nomás, para que ustedes entiendan por qué funciona esto como adherencia entre la base granular y el asfalto que viene arriba. La gracia de la imprimación es que una vez que se hace la imprimación, se da un tiempo para que este asfalto se llama quiebre. No es, este asfalto los asfaltos no fraguan, tienen otro proceso que se llama quiebre, que es más corto, de 30 minutos, una hora. Inmediatamente después de eso se instala la carpeta de asfalto. O sea, no hay que dejar que la imprimación se contamine con polvo, por ejemplo, o que esté demasiado tiempo sin el asfalto, porque ahí ya pierde el poder ese de ser como puente de adherencia. No sé si tengo una imagen por ahí de una carpeta de asfalto, no tengo. Bueno, la cosa es que esta imprimación, como es líquida, y está la mayor parte de las veces un material que viene caliente, a pesar de que es asfáltico, acuérdense que la base es granular. Entonces la imprimación penetra en esa base granular un par de centímetros por lo menos. Es absorbida por la base. Entonces, ese material es asfáltico. Aunque pase una hora y el material se empiece a enfriar, todavía no está completamente helado, digamos. La cosa es que después cuando yo coloco la carpeta asfáltica, que también ese asfalto ya viene con 150 grados, ¿no es cierto? Todo este material de la imprimación que ya penetró adentro de la base, cuando recibe el asfalto que va arriba, que viene caliente, hace que se vuelva a fundir y es como ayudar a que el asfalto que está arriba se incorpore a la base a través de la imprimación. ¿Ya? O sea, el asfalto que viene caliente y más encima se compacta, derrite de nuevo esa imprimación y hace que ese material asfáltico se una con el asfalto de arriba y que también quede penetrando la base. Esa es la idea de la imprimación. Si yo colocara el asfalto caliente, el asfalto, como es más denso que la imprimación, no alcanza a penetrar la base. Entonces después podría separarse de la base. Y como los espesores del asfalto son menores, también provocan después un daño en la superficie. Ese es el objetivo de la imprimación, que penetre la base y que sirva de pegamento para el asfalto que viene después. ¿Usted entendió esa parte? Sí, profe. Ya, importante eso, acuérdense que después la mezcla asfáltica que se coloca arriba es muy similar al hormigón. Es un material un derivado del asfalto que se, se agrega en una planta, en una fábrica de asfalto, en que se mezcla con áridos mientras está caliente. Entonces ahí se forma ese material que es la mezcla asfáltica, o el concreto asfáltico que le dicen en algunos textos. Es una mezcla de asfalto que se calienta y se transforma en un líquido y se mezcla con áridos de distintos tamaños de una manera ordenada también. Después se cargan, se mantiene la temperatura, el camión que transporta el asfalto tiene un tiempo para descargarlo antes que se enfríe, y llega caliente la obra y se coloca después la carpeta.
Entonces, la imprimación ayuda a prevenir la aparición de un plano de deslizamiento. Es más o menos lógico, ¿cierto? Entre la capa de base y el pavimento superficial. Evita que el material de la base se desplace bajo las cargas de tránsito durante la construcción. Eso también es importante. O sea, una vez que está puesta esta capa de asfalto, de imprimación, perdón, esa superficie resiste algún tránsito accidental de un vehículo menor o de personas incluso, y también protege a la base de que no se pierda polvo, por ejemplo, como tiene material fino, protege a la base mientras se le coloca la carpeta, que es la segunda que sale aquí. Impermeabiliza la superficie, o sea, nos protegería en caso de lluvia que no se nos dañe la base. Cierra los espacios capilares y los llena con asfalto, entonces después cuando se calienta ese asfalto vuelve a licuarse y se une mejor. Adhiere las partículas finas sueltas, endurece la superficie y promueve la adherencia entre la base y la primera capa de la mezcla asfáltica. Aquí están algunos materiales que se aceptan para imprimaciones, que tienen que ver con cómo se fabrican estos líquidos que son imprimaciones. Son derivados del asfalto, que viene del petróleo. Estas son características técnicas de los distintos tipos de mezcla que usan para fabricar la imprimación. Y aquí están las condiciones de temperatura. O sea, si nosotros elegimos un material que se llama MC70, que es uno de los que venden para hacer imprimación, la temperatura de colocación tiene que estar entre esos dos límites. O sea, para que me sirva para colocarlo en obra, debería yo controlar que la temperatura esté entre 54 y 88 grados. Y el MC250 debería estar más caliente, entre 80 y 113 grados. Se supone que está completamente absorbida a las 24 horas de su aplicación. No se puede imprimir en condiciones de lluvia, lógico, o temperatura ambiente menor a 10 grados Celsius. Y la superficie del camino debe estar seca. ¿Ya? Cuando yo voy a colocar imprimación asfáltica, la base no puede estar húmeda. O sea, bueno, no habría más que explicar de eso. Otra condición importante es la altura y el ángulo con que caen los chorritos. Todo esto está por norma. Aquí están las condiciones que establece la norma, que básicamente las revisa el proveedor que nos arrienda o que nos hace el servicio de colocar el asfalto. ¿No es cierto? Normalmente estas son empresas contratistas que se preocupan de que los rociadores de este camión aljibe cumplan con todas estas condiciones, que son las que me aseguran que la superficie quede completamente cubierta, pero que no quede muy saturada tampoco de asfalto. No puede pasarse de la cantidad por metro cuadrado que nos establecen las especificaciones. Así que las vamos a dejar ahí como datos. Esto no se lo puedo preguntar en detalle, pero van a estar ahí escritos por si necesitan después alguna vez consultarlo. Lo importante sí es que esto no se puede hacer artesanalmente, digamos. Hay que hacerlo con el camión adecuado, con las personas que sean contratistas especializadas, porque ellos tienen la responsabilidad de cumplir con estas normas. Y nosotros, para asegurarnos, lo que hacemos es colocar la bandejita, que eso sí tenemos que hacerlo nosotros en la obra, revisarle a la empresa que nos va a hacer el asfalto que están cumpliendo con lo que dice la especificación. Entonces nosotros le colocamos la bandeja ahí y medimos cuántos litros por metro cuadrado. Si está cumpliendo bien, si no está cumpliendo le pedimos que lo corrija. Si es necesario tiene que cambiar la altura del rociador o revisar el rociador a ver si qué pasa, o pasar. Ahora, para echar más o menos litros por metro cuadrado, también depende del operador, porque varía de acuerdo a la velocidad con que transita el camión. Entonces, si yo tengo el camión pasando a una velocidad más baja, me va a ir colocando más litros por metro cuadrado. Entonces hay que regularlo.
Hay que revisarlo y decirle ya, ahí vais bien, vais colocando 1 o 1,2 litros por metro cuadrado. Si pasa muy lento, va a colocar más. Si se llega a detener, tiene que parar la bomba, y si no se le hace una poza ahí de asfalto. Pero son cosas de obra que después son las que van a tener que ver cuando estén en pavimento. Eso ya lo vimos, eso también. Y aquí están los equipos. Bueno, ya vimos que el primer equipo es el camión aljibe. Esta foto no está muy bien puesta aquí, debería estar acá abajo. El equipo utilizado para la imprimación es este que está aquí, el camión aljibe con esos rociadores y bombas, que es el equipo autopropulsado y que se debe regular la cantidad de litros por metro cuadrado. Y después hay una preparación de la superficie que se hace antes de colocar la imprimación. Aquí lo debería haber puesto más arriba. Ya. Entonces, para colocar la imprimación se deben preferir las horas más calurosas del día. Se debe hacer inmediatamente terminada la compactación de la base y su limpieza, que es el proceso que están haciendo ahí están limpiando la base de que esté libre de material suelto, que eso se puede hacer pasando una barredora que también aspira el polvo que está ahí en exceso, y después de eso se debería pasar la imprimación. La penetración normal es de 8 a 10 milímetros, que es lo que entra la imprimación en la base, y no deben haber desprendimientos superficiales ni aposamientos de la imprimación. O sea, hay algunas veces que uno recorre después la imprimación y se da cuenta que hay unas cáscaras que se desprenden. Esas cáscaras fueron porque debajo quedó polvo suelto en la superficie. Y ahí hay que sacar ese pedacito que está suelto y pasar con una bomba manual, colocando la imprimación que falta. La base imprimada, o sea, una vez que está con la imprimación puesta, debe cerrarse al tránsito durante 24 horas. Si hay un exceso de material asfáltico, hay que retirarlo con escoba que se le agrega una banda de goma para sacarle el exceso, eliminar los charcos, y también podría hacerse una adición de arena fina. O sea, si en alguna parte nos queda un aposamiento de imprimación en exceso, se puede compensar rociándola con arena fina y pasándole un compactador más chico, no el rodillo. Y una vez terminada la imprimación, se traza el eje longitudinal encima para controlar la geometría. Ahí volvemos a controlar que lo que está aquí abajo ya tiene el bombeo que dice el proyecto. Lo controlamos con el equipo topográfico. Y después estamos en condiciones de colocar la carpeta de rodado, que esta ya es mezcla asfáltica. Es otro tipo de material que se produce en base al asfalto. Ninguna de las aplicaciones es asfalto solo. En la imprimación podría ser, pero también tiene algunos aditivos especiales. Ya. Aquí hay una secuencia entonces de ahora cómo se coloca ya la carpeta de rodado. La carpeta, eh, el asfalto que viene de la planta de asfalto, se transporta normalmente en camiones tolva, que se cubren con unas lonas, y hay un cierto tiempo en que el asfalto se mantiene caliente. Más adelante, a ver, por ahí deben salir las... Claro, aquí dice que al ser cargado, debe estar a una temperatura aproximada de 120 grados Celsius, al ser cargado en una máquina, en esta máquina que es la finisher, que es la que coloca el asfalto. Eso significa que en la planta sale con más temperatura. Y tienen un límite de tiempo que permite que el asfalto pueda usarse.
Si a uno se le pasa ese límite de tiempo, el asfalto va a bajar la temperatura y a menos de 120 grados ya no funciona bien en la máquina. Y es un riesgo colocarlo en la máquina y ahí habría que devolver el camión. Se devuelve el camión a la planta si es que ya llegó con menos temperatura. Este material al verlo es como una mezcla de áridos finos, de tipo de gravilla hacia abajo, que están unidos por un líquido espeso que sería asfalto, que es un derivado del asfalto, una mezcla, pero que están bien homogéneos, es como ver hormigón en el fondo, pero negro, más denso sí, no es fluido, es bien denso. Entonces, para colocarlo, se carga en una máquina que es la que distribuye el asfalto, que tiene unas tolvas. El camión tolva llega a la obra, antes de vaciar se controla la temperatura. Hay unos termómetros especiales que se colocan en el asfalto. Si está sobre 120 grados, se puede colocar en la máquina. Y esta máquina lo que hace es distribuirlo, ¿no es cierto? Se carga el asfalto por arriba. No sé si tengo otra foto más, no tengo otra foto más de arriba, ¿no? Se carga el asfalto por arriba de esta máquina. Esta máquina normalmente es autopropulsada, tiene un motorcito, es como una especie de un mini camioncito, y va saliendo por la parte de abajo de la máquina el asfalto, y a medida que la máquina se va moviendo, va distribuyendo el espesor necesario. ¿Ya? De ser necesario, dice acá, se regula la máquina para dar terminación y geometría final. O sea, la máquina también puede regularse para dar las inclinaciones que necesita la superficie. Es una mezcla, es parecida a una cercha vibratoria de los hormigones. O sea, va dejando la superficie lista y con la inclinación que requiera. Y lo que uno tiene que ir haciendo sí es verificar el espesor. Eso lo está haciendo este operador que está aquí, que está puesto ¿cómo se llama esto? En un peldaño que tiene la máquina. Y va midiendo el espesor de asfalto para ver si se cumple la especificación técnica, el espesor mínimo que tiene que tener. Y aquí atrás hay otro viejito que está sacando los restos que sobran de asfalto, lo que queda suelto en los bordes, por ejemplo. En este caso están usando una máquina que es más angosta que la calzada completa y por lo que me parece en la foto están haciendo media calzada. Eso quiere decir que este lado está un poquito más alto que este y la máquina está ajustada para que tenga esa inclinación. Esta máquina coloca el asfalto y tiene unos rodillos que lo alisan y le dan una primera compactación y un cuchillito que va haciendo el corte para que quede liso y que quede bien cerrada la superficie del asfalto. Y también tiene unos mecanismos que permiten ajustar la posición. O sea, si el operador que está acá detecta que el espesor no es el adecuado, podría hacer alguna corrección manual en la máquina que de ahí hacia allá quede mejor. Y aquí se pasa de nuevo, por ejemplo. O sea, tiene la opción de ajustarse. Después que pasó esta máquina, vamos a tener una superficie que se va a ver lisa, va a tener cierta porosidad, pero se va a ver completamente negra, o sea, no van a quedar hoyitos entre los áridos. Va a tener una cierta abertura pequeña, que no queda lisa de inmediato. O sea, queda lisa, pero no queda así como un espejo, digamos. Tiene cierta porosidad. Entonces, una vez que pasa la finisher, esto ya lo vimos, se procede a compactar la carpeta pasando dos tipos de rodillos distintos. Aquí dice en varias partes finisher. Finisher es el nombre de la máquina que coloca el asfalto, esa máquina. Ahí ustedes pueden ver después algunas otras imágenes si las buscan en Google para que la vean de distintos ángulos, para que se familiaricen con cómo se ve, digamos, y de qué tamaño es. Hay de distintos tamaños, hay unas más grandes, que abarcan toda la calzada, por ejemplo, de 7 metros.
Y las más chicas son de 3,50 metros, de 4 metros, las más chiquititas. Entonces, una vez que pasa la finisher, se supone que ya está el asfalto con el espesor adecuado, se procede a compactar. La primera parte de la compactación es un rollo liso, vibratorio, que se pasa aquí, todavía el hormigón está caliente, se puede caminar por encima así, pero todavía está caliente. Y este rodillo, además de ser vibratorio, tiene unas pequeñas rociadores, más que rociadores, son unos goteros de agua que evitan que el material se vaya pegando en el rodillo. Y no afectan al asfalto porque el asfalto está caliente, entonces en contacto con el asfalto se evapora, pero hace que no se pegue al rodillo. O sea, aquí también tiene una pequeña cañería con unos goteros que gotean agua. Entonces esta máquina se usa para la primera etapa de la compactación y después que pasa este rodillo, que es un rodillo vibratorio liso, pasa este otro rodillo, que es un rodillo que tiene ruedas de goma que están alternadas. O sea, aquí tiene 3 ruedas y la parte de atrás también tiene otras 3 ruedas que no están en el mismo eje que están alternadas. Este rodillo es de mayor peso, no es vibratorio, compacta solamente por peso, pero como es un peso mucho más grande que este otro, tiene la gracia de que estas ruedas de goma también sellan la superficie. Esta sí que después que pasa este rodillo, el asfalto que todavía se ve un poquito poroso cuando pasa el rodillo liso, con la pasada de este rodillo con ruedas de goma, queda mucho más lisa la superficie y más cerrada, ya no se notan tantos poros. Y el hecho de que estas ruedas tengan un espacio entre medio, que después se compensa con la rueda de atrás que viene en otra línea, hace que se produzca como un efecto de amasado que ayuda a obtener una mejor compactación final. ¿Ya? No se la puede el rodillo liso para compactar bien el asfalto y dejarlo sellado. Por eso se pasa a este otro rodillo después. Y en esto, igual que en la base, también se toman muestras para ensayo de laboratorio y se mide la densidad del asfalto. Pero ahí ya no es un ensayo Proctor, ese tiene otro nombre, la densidad máxima del asfalto. Me parece que se llama Marshall. Entonces, una vez que pasó y se terminó la calle, el laboratorio viene y toma unos testigos con una perforadora, saca unas pequeñas muestras del asfalto, se las lleva al laboratorio, porque ese no es rápido, no creo que se pueda hacer con un densímetro. Se lo llevan al laboratorio y ahí comprueban la densidad del asfalto. Eso significa que si nos quedó mal, no lo vamos a saber de inmediato. No es habitual tomando las precauciones de usar el peso de la máquina que dice las especificaciones. Pero de todas maneras podría darse el caso de que alguna muestra no cumpla y que haya que rehacer alguna zona. Pero es bastante extraño, solamente por mala ejecución que pueda llegar a pasar eso. Pero también hay un control, por eso aquí les puse, se debe llegar a la densidad de proyecto manteniendo el espesor, la densidad y el contenido de asfalto especificado. El contenido de asfalto también lo mide un ensayo de laboratorio. Entonces, ¿qué se hace finalmente cuando ya estamos terminando? Terminamos por lo menos la faena de compactación. Lo que se hace es verificar los espesores, midiendo lo que quedó aquí libre en la solera. Y ahí descontamos y ya sabemos qué espesor de asfalto tenemos hacia abajo. Porque este control ya lo habíamos hecho antes cuando se colocó la base, por ejemplo. Entonces ahora se mide que se haya cumplido lo que dice el proyecto respecto a los espesores. Y la geometría. Y ahí estaría terminada la vía de asfalto y estaría en condiciones de recibir tránsito. Las carpetas de asfalto tienen la ventaja que una vez que se pasa el rodillo, eh,
de ruedas de goma, ya está habilitada para recibir tránsito, o sea, se podría abrir inmediatamente al tránsito vehicular. ¿Ya? No tiene un tiempo de espera como el hormigón, ya queda de inmediato con la resistencia que necesita. ...24 horas después de que se coloca. Una vez verificada la geometría final, se tiene la acera terminada y se tiene la acera terminada y dispuesta para el tránsito. Esta debería ser la calzada, no la acera. Ahí me equivoqué. No, vamos a arreglar el tirón. Se tiene la calzada terminada y dispuesta para el tránsito de vehículos 24 horas después de finalizada la faena. Podría ser antes, yo creo que le dan las 24 horas para no tener riesgo de algún daño superficial, pero teóricamente podrían entrar antes. Puede que haya una condición del Servio o de algún organismo que por seguridad prefiere dejarla 24 horas. Y eso es el pavimento de asfalto de las calzadas. Como les digo, hay otros tipos de pavimentos de asfalto que se usan para otros tipos de vías. Para reparaciones superficiales, hay otros pavimentos que son tratamientos distintos, que se hacen no con mezclas asfálticas, con emulsiones o con otros productos asfálticos. Voy a anotar a los que llegaron ahora porque no los tenía en la lista. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? No, profe. ¿Se entiende? Bueno, ahora yo le estoy dando las partes principales, ¿eh? Tiene hartos detalles más técnicos que se pueden ir agregando después, a medida que les vayan tocando trabajos de este tipo. Muchas de esas cosas también se van aprendiendo leyendo los proyectos, las especificaciones, lo que dice el manual de carretera. Claro. Aquí está como el resumen de la secuencia de ejecución, ¿no? Aquí me puedo... Ya. Entonces, ahora deberíamos ver algunas cositas de lo que tiene que ver con los pavimentos de carpeta de hormigón. ¿No? ¿Dónde los coloqué? Estoy buscando un apunte que se me perdió aquí. Espérenme un poquito. Ah, sí, me faltó un tema aquí que me di cuenta después que ya tenía la clase hecha. Lo podemos agregar después, igual de todas maneras cuando les muestre algún proyecto de pavimentación. Que en estas imágenes que usé de ejemplo era un pasaje. Entonces, también asociado a los pavimentos de asfalto, cuando la calzada es más ancha y va a ser capaz de llevar más agua lluvia, por ejemplo, se agrega a la solera una zarpa de hormigón. Eso no lo tengo incorporado en esta clase, así que se la voy a agregar en la clase siguiente. Y ahí vamos a volver a repasar a incorporarlo en los pavimentos de asfalto. La zarpa de hormigón es una franja de 50 centímetros de ancho que se hace con hormigón y que va pegado a la solera, que el objetivo que tiene es facilitar el escurrimiento del agua lluvia. El escurrimiento del agua lluvia causa desgaste, aunque no se note visualmente, el hecho de que permanentemente esté escurriendo agua, aunque sea a baja velocidad, hace que la superficie se desgaste. Entonces, cuando son calles más anchas,
los que diseñan los pavimentos de asfalto le agregan pegado a la solera una franja de 50 centímetros que se hace con hormigón y que está inclinada hacia la solera. Y contra eso se coloca el asfalto de las calzadas. En este caso no, porque estas fotos eran como un pasaje, una calle más chica, digamos. Entonces esa parte se la puede agregar después de las especificaciones de la zarpa eh, y cómo se agrega en esta secuencia que en el fondo se coloca junto con la solera. Lo que vimos en la clase anterior de la solera. Cuando va con zarpa, la zarpa se construye en ese momento. Se coloca la solera, se construye la zarpa, después se termina de colocar la base y encima de eso el pavimento de asfalto. Eso se lo quedé viendo. Después voy a dar un trabajo también de que investigaran de las zarpas, pero hasta aquí. Ya no alcanzamos. Vamos a partir con los hormigones. ¿Alguien quiere hacer una consulta mientras tomo agua? Que ya a esta hora se me empieza a cansar la garganta. Están más callados hoy día, ¿eh? Dele nomás, profe. Agüita. Tome agüita nomás. Hola, profe, buenas tardes. Buenas Profe, tardes. me cambié el nombre para que ponga presente. Hoy día soy Lexinia Pérez. Ajá. Ya. Qué bueno que me dijiste porque no sabía quién era. Sí, profe, Ah, ya quedan dos nomás. Parece que fui muy rápido. O lo resumí mucho. Bueno, ¿vale? no está todo el proceso en esta clase, sí, me quedan dos láminas. Para partir, vamos a partir del mismo punto que en el caso anterior. Vamos a partir cuando ya las bases están puestas. En este caso están puestas la solera y la base, estabilizada. Está compactada, perfilada. Se hizo todo el tratamiento que vimos antes en las bases. Se tomó la Ya. densidad, etcétera. Entonces, una vez parte aquí el texto, cuando está compactada y terminada la base granular, se hace una humectación superficial. ¿Y eso está bien, profe? ¿Qué cosa? Humedecer Pero es superficial nomás. y no se arrancan los finos. Usted dijo que se arrancaban los finos. Sí, por eso no hay que echarle con una manguera, o sea, hay que pulverizarla. Ya, ya, Es superficial, se puede hacer con el mismo camión de aljibe, con una pasada rápida, con un chorro bien chiquitito, ya. que es básicamente para evitar que, y como en todos los hormigones, que se me produzca pérdida de agua superficial en la cara de abajo, la que está en contacto con la base, sobre todo en verano, cuando las bases ya tienen mayor temperatura. Es Bueno, para, para eso, polietileno, ¿o no, profe? sí, si se coloca polietileno no es necesario humectarla, Claro. que también se hace en alguna obra, yo no lo tengo aquí en los textos, en este texto, pero si yo no tengo el camión aljibe, por ejemplo, o a lo mejor la especificación técnica me dice que va la base, polietileno y el hormigón, es porque no consideran ¿cómo se llama? El polietileno va a hacer esa función de evitar que la base le quite humedad al hormigón fresco. Eso Claro. es lo que tengo que evitar. Si en tiempo de verano, cuando hay temperaturas más o menos altas, se humedece la superficie y después se coloca el hormigón. O se coloca un film de polietileno y después se tira el hormigón. Perfecto. Entonces, aquí hay unas restricciones que normalmente también están en el manual por ejemplo, en el manual, en el RDU, que es como el manual de carretera de los pavimentos urbanos. Establece estas cosas de las temperaturas, que hay unos límites que se supone que uno no debería iniciar el proceso de pavimentación en presencia de lluvia, ni con temperaturas inferiores a 5 grados, ni superiores a 30. Eso tiene algunos casos especiales. De hecho, pero eso se los voy a mandar como un texto de bibliografía,
Estaba leyendo el otro día un blog de un ingeniero que es especialista en pavimento, que en la práctica al final también se pueden hacer estos hormigones en temperaturas frías, por ejemplo, bajo 5 grados, no bajo 0 grados, sí, pero bajo 5, entre 0 y 5, tomando algunas precauciones en la ejecución respecto a la temperatura de los áridos y el agua, y después colocando unas películas térmicas sobre el pavimento de asfalto, de hormigón. Y ahí se puede. O sea, hay algunos métodos especiales de ejecución que permiten hormigonar calzada cuando hay menos de 5 grados y también cuando hay más de 30, que de hecho nosotros acá en las zonas más calurosas vemos que pavimentan sobre 30 grados a ciertas horas del día. Pero hay que tomar precauciones especiales. Y en ese caso, de sobre los 30 grados, exigen, por ejemplo, enfriar los áridos. Hay que tenerlos protegidos del sol con mallas sombreadoras, los áridos, los acopios de áridos, si es que uno va a hacer hormigones en obra. Y cuando se colocan también hay que protegerlos del sol y hacer un proceso de curado que es más exigente, cuando está a más de 30 grados de temperatura ambiental. Entonces, lo ideal es que en tiempo de verano tratemos de programar los hormigones de calzada no a la hora de mayor temperatura del día, porque nos arriesgamos a que se nos produzcan fisuraciones en el hormigón, si no hacemos bien el curado. Entonces es un riesgo, hay que evitarlo programando los hormigones temprano o después que pasó la hora de máxima temperatura. Pero si nos toca ir a trabajar a una zona que hayan 35, 36 grados casi todo el día, no sé, en Arica o en otra zona, en el desierto, por ejemplo, ahí tenemos que tomar un método especial que existen, pero que yo no lo he usado nunca, sí, pero existen. Ya, entonces el confinamiento del hormigón, que es lo que dice este párrafo de aquí al medio, normalmente se hace con las soleras laterales, pero si yo estoy haciendo una calzada de varias pistas, por ejemplo de 4 pistas, o si no voy a hormigar, perdón, si no voy a hormigonar la calzada completa, si yo voy a hormigonar, por ejemplo, media calzada, por un lado lo confino con la solera, y al otro lado tengo que colocar moldajes de pavimento. ¿Ya? Y ahí puedo hormigonar una pista, después retiro los moldajes y hormigono la otra pista. Pero siempre tienen que estar confinados lateralmente. ¿Ya? Siempre tiene que estar el hormigón confinado. Entonces dice que puede hacer a través de moldes para pavimentación o con la solera. El hormigón se depositará sobre la base, no sobre la subbase. Me equivoqué ahí también. Vamos a arreglar. Entonces, el hormigón se depositará sobre la base en su ubicación final, evitando la segregación. Eso significa, en términos prácticos, que tenemos que tratar de llegar con el hormigón lo más cerca posible del lugar de colocación, vaciándolo inmediatamente del camión mixer. ¿Dónde podemos correr riesgo de segregación, por ejemplo? Si en alguna parte, por alguna razón especial, no fue capaz de llegar el camión mixer y lo transporté en otro medio, por ejemplo en un camión tolva, cuando yo vacíe el tolva es probable que se me segregue el hormigón, donde lo dejo caer del tolva y entonces eso no es adecuado. Lo adecuado es llegar con el hormigón al mismo punto de colocación y ahí vaciarlo directamente del camión y distribuirlo, ya sea que lo hagamos manualmente o que tengamos un elemento, una máquina distribuidora de hormigón que no son habituales, son para obras más grandes, que es parecida a la finisher del asfalto, pero que se le echa hormigón y la máquina lo distribuye y después se le pasa la cercha vibratoria. Entonces el hormigón se depositará sobre la base en su ubicación final, uniformemente, se esparcirá uniformemente, preferentemente con un equipo mecánico, preferentemente, o manualmente, como está ahí en la foto, con un equipo, una cuadrilla que lo distribuye. La compactación en estos casos también se hace mecánicamente,
En el caso de estas fotos, que es una calzada bastante pequeña, se puede hacer solamente con la cercha vibratoria. En algunos casos, cuando hay una calzada de mayor espesor, sobre 20 centímetros, por ejemplo, de hormigón, además de la cercha vibratoria que se coloca, que aquí hay otra imagen de una cercha vibratoria, también se va, antes de pasar la cercha, con vibradores de inmersión, haciendo una primera compactación, y después la cercha termina la compactación y alisa la superficie. Esa es la función de la cercha vibratoria. Compacta y deja una superficie lisa. En este caso, en la foto de arriba, es una cercha chiquitita que es manual, que tiene un motor ahí que vibra la hoja, y acá ya es una máquina que está sobre una estructura metálica enrejada que la mantiene rígida y que está apoyada en la solera, no sé si es un moldaje o una solera, parece que es un moldaje, o en la solera del otro lado. ¿Qué es lo que dice acá? Para grandes volúmenes de pavimentación con anchos de vía sobre 7 metros, se utiliza un tren pavimentador continuo, que es una máquina mayor que esta, que esa hace la compactación automática. La misma máquina coloca, lisa y compacta. En este caso nosotros colocamos el material, esta cercha compacta algo, cuando son espesores bajo 15 centímetros, menos de 15 centímetros, no necesita vibrador de inmersión. Y además la alisa superficialmente, deja una superficie lisa. Ahí hasta ahí no llegué hoy día. Oh, qué bueno, porque tenemos que preparar una prueba. Chaval, le quedan 15 minutos nomás. Me hubieran dicho antes, lo hubiera hecho en 15 minutos. Claro, pero Hay que verla de a poco para que no les cueste tanto después estudiarla. claro. ¿Eso lo va a subir, profe? Sí, sí lo voy a hacer ahora. Ah, ya. Entonces, para Entonces, ahora mm, aquí vamos en la mitad del proceso. Aquí tenemos el hormigón puesto, compactado y alisado. ya. Y nos falta la preparación superficial del pavimento, que es igual que en los radieres. Las calzadas de hormigón también tienen una superficie que en algunos casos hay que peinarla. No se deja completamente lisa porque eso causa poca adherencia de los vehículos, ¿cierto? Claro. Entonces la cercha deja una superficie lisa. Después de eso hay que hacer una preparación de la superficie y también hay que cortar las juntas de dilatación. Y eso es lo que está en la clase que viene. ¿Ah? Entonces ahí estaríamos en la clase de hoy día. Me voy a poner a revisar los trabajos para mandarle las notas luego. Y nos veríamos la otra semana. Profe, Y una consulta. ¿Puedo descargar todas las que fíjate que hay otro micrófono abierto que no te escucho, Cristian. Y ahí cerré a alguien. Ya, Cristian. Ya, profe, la consulta es cómo puedo descargar estos PowerPoint para pasarlo a documentos escritos, a papel. ¿Cómo lo puedo descargar? Los Power están en el correo del curso. No lo he Ya. puesto esta vez no lo he puesto en esa página de Facebook, le había puesto. ¿Cómo podríamos hacerlo? Sí, porque los busqué en el portal no están. No, el Lo portal no. busqué en Face, tampoco estaba. Y en el correo es difícil buscarlo porque deben tener tantos correos que
debe ser difícil buscar para atrás. Sí, va. Pero, claro, pero un tema de más que nada acá en el Face está, sí, po. Pero más que nada era para tenerlos todos en documentos. Lo puedo colocar en el Facebook de Obras Viales, pues. Como para descargarlos, si es que se pudiera, nomás para tenerlos como archivo. Que me gusta Sí, tenerlos sí, guardaditos. sí, sí, no es tan lento. Lo que no me acuerdo, no me acuerdo si estoy usando el mismo Obras Viales 1 para guardarlo de. Ustedes tienen el Claro, porque enlace acá no, en tenemos el. uno que está que la última fue la clase 3 que mandó, que subió. Pero eso fue del el semestre pasado. Los terraplenes y terrazas. Ya en ese mismo Facebook les voy a poner los de este semestre. Ya. A ver si se pueden si se pudieran descargar. Sí, pues de ahí los pueden descargar, me imagino. Ya, Sí, pues ahí los pueden abrir y esa era mi. lo imprimen. Sí, ahí estoy sacando la clase 7 de compactación debería ser. La de hoy día es la Ya, 8. profe. Esta se la voy a mandar ahora, Oh, la 8, la de hoy. ya. La de 7 fue la clase pasada. Ya, pues, los videos les mando el enlace de YouTube. Este, Ya, que estén bien. Voy a terminar la sesión. ok.